Algunas comunidades autónomas, ante la difícil defensa de un déficit a la carta que premie a las incumplidoras, han desvelado su verdadera estrategia: condicionar con este debate previo el verdadero debate, que es el debate de la financiación autonómica, en la defensa insólita de igual financiación por habitante. Y la pregunta es: ¿dónde está ese principio en la Constitución? ¿Cómo se conjuga ese principio o esa defensa con el principio de solidaridad? Y otra pregunta: ¿qué modelo de financiación ha obviado alguna vez variables tan importantes como la dispersión geográfica, por ejemplo, o el envejecimiento de la población? Por lo tanto, el debate de igual financiación por habitante es aún más perverso, injusto e insolidario que el debate de las balanzas fiscales que tanto gusta a algunas comunidades autónomas como Cataluña. Y Extremadura, como decía, va a defender una vez más este principio, el principio de solidaridad y el respeto profundo a la Constitución, que es lo que estamos haciendo ni más ni menos. En la defensa del cumplimiento del déficit, porque está establecido constitucionalmente ese principio y esa obligación, y en la defensa de principios como el de solidaridad, que desde luego se ven lastrados por debates que empiezan a salir, como el debate de la misma financiación por habitante. No solo es una ocurrencia sin precedentes, es, desde luego, un ataque frontal a nuestra Constitución. Y esa es la posición que queremos defender, que vamos a defender desde el Gobierno de Extremadura. Una posición de sentido común, pero de profundo respeto al texto constitucional. Otros que defienden otra tendrán que ver cómo conjuga esa defensa con la defensa de los valores, de los principios que están consagrados constitucionalmente. Pero eso es cuestión de otros. Nuestra defensa está en el marco constitucional.